Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero reiterar mi agradecimiento a aquellas personas que nos siguen en el programa y espero que aquellos que siguen mi columna en los periódicos, en mis programas de televisión y por supuesto en las redes me concedan el privilegio también de seguirme en este programa, lo que no les costará absolutamente nada, solo basta con dar un clic en el logo del programa y ya están suscritos. Y eso me permitirá a mí sobrevivir en este nuevo ensayo o proyecto periodístico. Y me da la oportunidad de tener un canal de comunicación fluido, exactamente libre de toda influencia económica o política. Bien, vamos a hacer una pausa, pero yo antes quiero decirle el tema que yo quiero tratar en el día de hoy. El primer ministro de Haití, el señor Ariel Henry, aparentemente ha sido desalojado del poder y tras un esfuerzo en Kenia para tratar de presionar a las autoridades de ese país a que accedan a la resolución de Naciones Unidas que integró una fuerza multinacional para enfrentar el desorden y el caos que las bandas haitianas tienen en ese país y que impiden la normalización de la vida cotidiana en el pueblo haitiano, y por supuesto crea una fuente permanente de agitación en la frontera nacional por lo que eso representa y debido al tráfico ilegal, fluido e incrementado día por día de haitianos que buscan en este país una situación de tranquilidad, sosiego y quizás oportunidad de trabajo que no encuentran en su país. Entonces yo quiero hablar de eso, la importancia que tiene para la República Dominicana, lo que está pasando en Haití, que es de todo el mundo conocido, pero el valor o lo que representa en estos momentos difíciles en Haití y para la República Dominicana también, el liderazgo, si lo tiene o no, del señor Ariel Henry, que ha sido aparentemente depuesto como primer ministro de Haití. Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de esta pausa. El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. En el primer segmento, al hacer la presentación formal del programa, yo les indiqué cuál es el propósito en el día de hoy, el tema del día de hoy. Voy a referirme exclusivamente al tema haitiano. Y el tema haitiano ha dado un vuelco sumamente importante que puede ser muy peligroso para Haití y también muy peligroso para la República Dominicana, porque aparentemente lo que está sucediendo allí ahora es un incremento del caos y del desorden que va a dificultar todo esfuerzo internacional y haitiano, por supuesto también, para tratar de introducir elementos que conduzcan hacia una ruta de normalización de la vida cotidiana en Haití y lo que eso representa para la República Dominicana, por supuesto, que es el único país con el que Haití hace frontera. Mire, yo voy a tratar de cronológicamente explicarle lo que ha pasado en los últimos días. Como ya de conocimiento general, el primer ministro o ex primer ministro haitiano, el señor Ariel Henry, viajó a una conferencia del CARICOM de la que Haití forma parte, para tratar de seguir encontrando apoyo a los esfuerzos que él realiza y que apoya el gobierno dominicano ante las Naciones Unidas para la creación de una fuerza multinacional que sea enviada a ese país para combatir el desorden que las bandas criminales tienen allí en Haití y que prácticamente poseen el control casi absoluto de la vida en la capital haitiana y que prácticamente limitan la capacidad del gobierno que presidía hasta ayer martes el señor Henry. Bueno, a su regreso de CARICOM, él fue directamente a Kenia. ¿Qué fue a buscar a Kenia?
que es un país africano, que está en el Océano Índico. ¿Qué fue a buscar allí, en tierras tan lejanas, el señor Henry? Bueno, simplemente fue a tratar de gestionar que las reservas que allí existen para la integración de esa fuerza multinacional que ha de ser enviada a Haití en virtud de una resolución autorizada por Naciones Unidas, y de la cual Kenia se ofreció a presidirla por sugerencia de las propias Naciones Unidas, por tratarse de un país africano de raza negra que tiene vínculos ancestrales con Haití, del mismo origen haitiano. Porque en el pasado, esfuerzos de Naciones Unidas para normalizar la vida haitiana, lejos de resolverlo, agravaron la situación. Y todo el mundo recuerda que cuando salieron de Haití, aquellos integrantes de una fuerza multinacional muy grande, de la que formaban parte Nepal y otros países, allí lo que dejaron esas fuerzas fue una multiplicación de los problemas que encontraron cuando ella llegó allí. Y de nada sirvió ese esfuerzo, porque no tenía un propósito más allá del que evitar que bandas armadas tomaran control de la vida haitiana, sin ningún plan específico de democratización ni nada por el estilo. Bueno, de regreso a Kenia, donde aparentemente tuvo cierto éxito, el señor Ariel Henry se vio prácticamente impedido de aterrizar en Haití, y el avión que lo conducía se vio impedido de aterrizar en Haití. No hace falta que le diga las razones, porque aparentemente allí esas bandas que controlan la vida en Puerto Príncipe tienen el control del aeropuerto, y aparentemente era muy peligroso que, regresando de Estados Unidos, donde había ido tras el regreso, supuestamente donde había ido tras el regreso de Kenia, porque hubo un lapso oscuro en que no se sabía dónde estaba realmente el señor Henry, y al no poder aterrizar en Haití, intentó llegar a la República Dominicana. Era un vuelo privado, y después de estar más de media hora, según una fuente, casi una hora, y alguien habla de más de una hora, cualquiera que sea el tiempo que estuvo tratando de penetrar al territorio dominicano sin autorización de las autoridades, después de esos tiempos dando vuelta en las cercanías del aeropuerto, sin autorización final para aterrizar en el aeropuerto de las Américas o en cualquier otro aeropuerto dominicano, no le quedó más remedio que dirigirse al aeropuerto Martí, al aeropuerto de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, donde aterrizó. Se le autorizó el aterrizaje, y algunas fuentes periodísticas puertorriqueñas han hablado de que aparentemente el señor Henry, sin confirmación oficial todavía, habría solicitado asilo en los Estados Unidos, y que la autorización para que el avión en que viajaba a aterrizar en San Juan de Puerto Rico fue autorizado por el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, felizmente no ocurrió nada, pero en el tiempo que tuvo ese vuelo sin ruta, sin poder aterrizar por la falta de autorización en el aeropuerto de Ayla, es decir, el aeropuerto de las Américas, el avión tuvo que desviarse. En ese tiempo pudo haber ocurrido cualquier cosa, porque pudo haber ocurrido un accidente. Se le pudo haber acabado el combustible, cualquiera que sea. Lo que yo pueda decir ahora no tiene relevancia. Lo importante es saber que no se le permitió el aterrizaje. Pero no se explicaron las causas. Aparentemente no se explicaron las causas porque no existían. Aparentemente fue una decisión política, que no puede aterrizar. Porque mucha gente cree aquí que el señor Henry si llegara a pisar el territorio dominicano o tener vínculos que efectivamente tiene con el gobierno dominicano, eso constituiría una entrega de la nacionalidad o de la soberanía dominicana y todas esas cosas, y constituiría una desgracia para el futuro de la República Dominicana. Todas esas cosas se ventilan y se habla de esa manera en las redes, ¿no? Y aparentemente tenemos un gobierno y tenemos un liderazgo político y diplomático que le presta mucha atención a esas redes y que actúa conforme
a cómo se mueven y cómo los asuntos se dilucidan en esas redes. El temor a las redes, porque estamos en un periodo electoral donde el gobierno del presidente Abinader se le está jugando todas. Ya ganó las elecciones municipales, aspira a ganar abrumadoramente también, como ganó las municipales, las elecciones del Congreso, que serán el 19 de mayo, y por supuesto quiere también ganar en primera vuelta las elecciones presidenciales, porque el presidente Abinader aspira a su reelección como se lo permite la Constitución de la República. Y eso no es nada criticable, ¿no? Porque no es nada ilegal. Él está en pleno derecho de aspirar a la reelección sin importar cuántas veces haya dicho en el pasado, mientras era candidato de oposición, que la reelección es la causa fundamental de todos los males de la República. Bueno, estaba equivocado aparentemente, él no lo ha dicho, él simplemente se ha limitado, lo cual me parece a mí un error, es decir, que él nunca dijo eso. Pero lo dijo una y mil veces repetidamente, pero eso es irrelevante para lo que estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que Henry representa? Cuando se habla de Henry en la República Dominicana, se olvida que independientemente de la ilegalidad que se le pueda atribuir a su gestión como primer ministro, el señor Henry goza o gozaba hasta el momento en que se vio impedido de entrar a Haití, no sé si podrá volver, gozaba del apoyo y el reconocimiento de la comunidad internacional. Y en los últimos 2 años representó a Haití en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y eso solo lo explica todo lo que yo estoy diciendo. Pero además en Puerto Príncipe, salvo en algunas oportunidades que por razones de seguridad, todos esos países grandes, Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Austria, etcétera, etcétera, Venezuela y muchos otros países, tienen una representación plena, diplomática plena en Haití. Y si alguna vez se ha hecho, debido al desorden imperante por el efecto de las bandas, la actuación de las bandas, algún personal diplomático de esas embajadas han tenido que irse a sus países por razones de seguridad, nunca fueron cerradas esas embajadas y siempre allí hubo representación. Pero en lo que concierne a la República Dominicana, para todos los fines diplomáticos y todos los fines legales, la República Dominicana reconocían la legalidad del primer ministro Henry, porque si no lo hubiese reconocido, no hubiera habido o no existiría todavía en Haití una embajada dominicana, una embajada al más alto nivel, porque está presidida o encabezada por un embajador. Y en Haití y aquí en Santo Domingo hay una embajada haitiana representada por un embajador. Y en las capitales de nuestros 2 países, Puerto Príncipe y Santo Domingo, hay también oficinas consulares de los 2 países. Pero también esas oficinas consulares de los 2 países existen en otras ciudades haitianas, como creo que son 5, y en República Dominicana de Haití, porque hay una en el este de la República, hay otra en Santiago y creo que hay otra de este lado de la frontera. Y en las 5 o 4 consulares, oficinas consulares de la República Dominicana en Haití, incluyendo la de Puerto Príncipe, en los últimos años se han entregado o se han vendido miles de visas a los ciudadanos haitianos. Y esos ciudadanos haitianos viven legalmente en la República Dominicana por visados otorgados por cónsules dominicanos que presiden oficinas consulares dominicanas en territorio haitiano. De manera pues que olvidémonos de todo eso, todos esos, diría yo, complejos y cosas de complejos de manera cargada. Es decir, olvidémonos de todo eso, porque para todos los fines prácticos, la República Dominicana reconoció o reconoce todavía, salvo que haya un pronunciamiento al contrario, reconocía la autoridad del gobierno que presidía el primer ministro Henry. Y de eso es que estoy hablando. Entonces, ayer se decía, o el martes se decía, cuando ese avión estaba sobrevolando cerca del Aeropuerto Internacional de las Américas sin poder aterrizar, se decía pura y simplemente, cuando el avión tuvo que desistir e irse a Puerto Rico,
se dijo que no tenía autorización. Pero hoy se dice, hoy miércoles, el director ejecutivo de Aviación Civil, el señor Héctor Porchela, ha dicho a la cadena de televisión CDN de Multimedios del Caribe que no se le permitió aterrizar en Isla ni en ningún aeropuerto dominicano porque ese avión no tenía un plan de vuelo. Bueno, eureka, es la primera vez que yo sepa que un avión en la que viaja un primer ministro o una autoridad como Henry, cualquiera que sea, o una ex autoridad como él, sale de un aeropuerto hacia otros aeropuertos sin un plan de vuelo. Eso es fuera de toda razón. De manera pues que yo creo que el gobierno dominicano a veces es muy pobre para buscar pretextos válidos para alguna decisión que no parecen acertadas. Porque déjeme decirle algo. Hay una cosa fundamental en la que el señor Henry y el señor Abinader, presidente del gobierno dominicano, coincidían, y es un asunto fundamental. Es la necesidad de que una fuerza multinacional, ya aprobada desde octubre por Naciones Unidas, que no ha podido formarse todavía, fuera enviada al territorio haitiano para ayudar a la policía haitiana a combatir las bandas que allí tienen un control sobre la vida haitiana. Porque eso es del mayor y vital interés, no solo para Haití, sino para la República Dominicana. Porque el país, debido a que es una isla compartida por dos países de cultura y con idioma diferente, con una religión diferente, con una etnia quizás diferente, y eso no es racismo, lo que estoy diciendo, y también con un historial común lleno de agravios y antagonismo. Entonces, el señor Henry y el señor Abinader coinciden en la necesidad de una fuerza multinacional que sea enviada allí con el propósito de acabar con el reinado de las bandas. Ahí hay una coincidencia importante. Y ese discurso del señor Henry sobre ese particular ha sido endosado en infinidad de oportunidades por el presidente dominicano, el señor Luis Abinader, que no ha desperdiciado oportunidad de comparecer en foros internacionales para no tocar el tema. Y yo digo que hay una coincidencia. Yo no quiero decir que el gobierno dominicano esté endosando lo que ya había hecho Haití, pero el que tiene realmente autoridad para solicitar eso es quien gobierna Haití, no quien gobierna la República Dominicana. Pero todo el mundo, todos nosotros hemos en su momento apoyado, quizás algunos con menos entusiasmo que otros, el endoso que el presidente Abinader le ha dado a ese pedido del señor Henry, porque de ello depende la tranquilidad de Haití. Y la tranquilidad de Haití está de alguna manera asociada al futuro de la tranquilidad dominicana. Porque imagínense ustedes, si el asunto de Haití se desborda y no hay autoridad competente para contener eso, y no hay una fuerza policial o militar capaz de contener la acción de esas bandas, entonces aquí los haitianos que no podrán vivir en la República Dominicana huirán hacia la República Dominicana porque no tienen otro lugar donde ir. Porque están rodeados de mar y solamente hay una frontera terrestre, que es la frontera que lo divide de la República Dominicana. Y ya hay aquí tantos haitianos que ya es razón suficiente para uno preocuparse. Porque eso atenta, esa afluencia incontrolada de Haití desborda ya desde hace mucho tiempo, y ese ha sido un discurso nuestro consistente, desborda nuestra capacidad para absorberla y crea situaciones muy difíciles a despecho de los alegatos de aquellos que promueven ese tipo de inmigración ilegal hacia la República Dominicana, bajo el alegato de que de otra manera no tendríamos industria de la construcción, no tendríamos agricultura y no tendríamos ganadería, porque los dominicanos son unos vagos y se necesita la mano de obra haitiana, independientemente de que desplace con todos los efectos sociales, políticos y económicos que eso tiene a la mano de obra dominicana. Y muchos dominicanos que no han encontrado dónde colocarse como en un trabajo legal, quizás muchos de ellos han optado por irse a la calle y como dicen los dominicanos, buscársela en la calle.
con todo lo que eso significa y que no es necesario que yo abunde sobre el tema. Entonces, lo que yo quiero decir es que la República Dominicana hasta este momento tiene una relación plena, diplomática y consular en todos los niveles con la República de Haití. No importa que no nos guste Henry, no importa que no nos guste el que sea, y no nos importa cualquier otra objeción, porque es una relación formalizada, diplomática, con embajadas en los dos países y con oficinas consulares en ciudades de los dos países. Entonces no me vengan a mí ahora con el cuento de que Henry es un gobernante ilegal, porque eso lo sabe el gobierno dominicano de hace mucho tiempo, pero es la única autoridad que existía o existe todavía, si existe todavía, en Haití. Ahora yo me pregunto, ¿puede la República Dominicana ignorar lo que pasa del otro lado de la frontera? Bueno, la razón nos dice que no. La lógica nos dice que no también. Entonces yo digo, ¿con quién preferiríamos negociar o platicar? Porque no podemos vivir con las espaldas pegadas en una frontera muy porosa, desconociendo quién está detrás de una frontera y quién está del lado de la otra. Y la única manera de resolver los problemas en medio de una beligerancia, es decir, de vecinos beligerantes, y no quiero decir que seamos beligerantes, pero un beligerante crea entre dos vecinos una situación de beligerancia. Eso es natural. Entonces, ¿con quién preferiríamos negociar nosotros o platicar? Porque no podemos ignorar la realidad haitiana y lo que Haití representa para nosotros en las buenas o en las malas. Entonces, ¿con quién preferiríamos negociar o platicar o discutir o pelearnos? Lo que ustedes deseen, para yo darle oportunidad al fanatismo irracional que está influyendo en la mentalidad dominicana con relación al problema haitiano. Entonces yo le digo, ¿con quién queremos negociar? ¿Con un Henry que nos cae mal, pero que es la única en los últimos 2 años desde el asesinato del último presidente haitiano, el que ha logrado mantener o crear un sentimiento aparente de normalidad en Haití? ¿O queremos negociar con las bandas que allí son las causantes del desorden y de la destrucción de lo poco que ha quedado de Haití desde su declaración de independencia en 1804? Con Barbecue. Es una autoridad legítima, Barbecue. Preferimos sentarnos con un Henry, no con Henry, con un Henry, sea ilegal o no sea totalmente legal, con un Barbecue y lo que Barbecue representa y lo que está detrás de Barbecue, o preferimos hacerlo con Guy Philippe, un ampón internacional que estuvo preso en los Estados Unidos, acusado de muchísimas barbaridades, venta de drogas, asesinato y todo eso, que una vez gobernó o tuvo control de la vida haitiana y que hoy ha llegado a Haití después de cumplir una pena en los Estados Unidos, llegó hace ya varias semanas, y que está haciendo y se está apoderando paulatinamente de parte del territorio haitiano que no controlan las bandas de Barbecue. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser lo más objetivos posible en este caso y saber que la República Dominicana está obligada, nos guste o no, a tratar de encontrar en algún momento un interlocutor válido del otro lado. Porque miren lo que ha pasado, una cosa que aparentemente es tan sencilla como fue la construcción de un canal para desviar aguas del río Artibonito o del río Dajabón, como es realmente su nombre, porque ese río nace en territorio dominicano y desemboca en el Atlántico del lado dominicano, y que apenas recorre un tramo, dicen, de 500 o 2 kilómetros dentro del territorio haitiano. Yo creo que hubo un mal manejo de esa crisis. Eso creó una crisis que obligó al gobierno dominicano, que hizo que el gobierno dominicano cerrara la frontera absolutamente por aire, mar y tierra, y creara un problema, una crisis de abastecimiento del otro lado, que impulsó a muchos haitianos a venir a la República Dominicana ilegalmente en busca de comida y de algo, de que respirar agua y todo eso.
y que creó una situación de tensión que provocó incluso protestas de los comerciantes dominicanos de este lado de la frontera, porque arruinó a muchos negocios. Y el gobierno después ha tenido que echar marcha atrás con esas medidas. Y el gobierno dominicano ha intentado o ha reforzado lo que todo el mundo ha celebrado, incluyéndome a mí, ha incrementado la defensa militar, la dotación militar en la frontera, armándola con un tipo de arsenal que es poco común en la historia de esa zona de la República Dominicana, dotándolo con armas modernas, con una capacidad de movilización que no se conocía, con drones, etcétera, etcétera, con muchísimas cosas modernas que antes no podían o no teníamos en la zona más endeble y vulnerable del territorio nacional, que es sin duda la frontera, que es el único lugar donde compartimos intereses con otras naciones. Entonces, yo creo que la situación haitiana es una situación que debe tratarse con mucha sobriedad, con mucha inteligencia, y que el fanatismo y las medidas apresuradas tienen que rechazarse y descartarse por el momento, porque todas esas medidas apresuradas, a veces tomadas por un impulso, por un repentino impulso, motivadas por la influencia que las redes pudieran tener en círculos oficiales o de oposición, yo creo que eso en nada ayuda a encontrar una ruta realmente de solución del grave problema que representa la situación haitiana. Y repito, lo mismo que perseguía o persigue a un Henry, sea todavía primer ministro o sea un ex primer ministro, es lo mismo que persigue en Haití el gobierno de la República Dominicana. De manera que sobre ese objetivo común, si fuéramos un poco más de inteligentes y fuéramos un poco más pensáramos un poco más algunas decisiones trascendentales, quizás nos hubiéramos percatado de algo que todavía a veces no vemos con la suficiente claridad, es que hay en medio de nuestras diferencias sobre el tratamiento de una crisis que no es nuestra, sino haitiana, pero que puede influir poderosamente en la vida nacional, hay una coincidencia común que no hemos sabido aprovechar, a pesar del discurso repetitivo del presidente Abinader en los foros internacionales de que en Haití no hay una solución dominicana. Cuando él está dando, en cierto sentido él está dando, porque su gobierno está destinando el 20% o quizás un poco más del presupuesto de salud pública para atender a las parturientas haitianas que no encuentran lugar donde parir en Haití. De manera pues que a través de ese presupuesto y de esa sola opción, el gobierno dominicano del presidente Abinader está ofreciendo o planteando una parcial solución dominicana al problema haitiano. Y el hecho de que permita y aumente con el visado oficial dominicano a miles de haitianos, está tratando también de buscar una solución, aliviar en Haití una situación que Haití quizás no esté en condiciones de enfrentar por sí misma. Bueno, espero que esto les sirva de algún tipo de reflexión y entendamos que la solución del problema haitiano también nos compete a la República Dominicana por el efecto que ese problema tiene en la vida nacional. Ha sido todo por hoy, gracias por su atención. Espero seguir contando con la gracia de ella en próximos programas cuando estemos nuevamente con ustedes en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta la próxima. Así se aplica el método de Hunt para diputaciones, regidurías y vocalías. Imagina que en el municipio X hay 5 escaños disponibles y compiten 5 organizaciones políticas, cada una con 5 candidatos o candidatas. El partido Abanico obtuvo 300 votos, el partido Tostadora obtuvo 275 votos, el partido Lavadora obtuvo 250 votos, el partido Licuadora obtuvo 120 votos y el partido Estufa obtuvo 100 votos. El método de Hunt divide los votos de cada organización política entre los números naturales 1, 2, 3, 4 y 5, hasta distribuir todos los escaños. Ejemplo, del partido Abanico se dividen los 300 votos entre 1, luego entre 2, entre 3,
4 y 5. Del partido Tostadora se dividen los 275, igual que en el caso anterior, y así con todos. Después, se asignan los escaños según los resultados por cantidad de votos de mayor a menor, comparando todas las casillas. El primer escaño va para el partido Abanico con 300 votos, el segundo para el partido Tostadora con 275 votos, el tercero para el partido Lavadora con 220 votos, el cuarto le toca al partido Abanico con 150 votos y el quinto al partido Licuadora con 145 votos. En este caso, el partido Estufa no consigue ningún escaño porque la suma total de sus votos fue menor de 145, que fue la votación más baja por encima de sí mismo, después de aplicado el método. ¿Quiénes ocuparán los escaños a lo interno de los partidos? Los candidatos y candidatas que de manera preferencial hayan obtenido más votos. Vota por ti y la democracia.